El Señor te bendiga en esta tarde, hermano. Hemos dispuesto este tiempo para alabar a nuestro Señor, para gozarnos, para escuchar la palabra. Y te pido que me acompañes en tu Biblia al Salmo 99. Salmo 99, versículo 5. Nuevamente, Salmo 99, versículo 5. Dice la palabra del Señor: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amén. A ese Dios cantamos, a ese Dios servimos, a ese Dios alabamos. Señor, queremos ser esos adoradores que tú buscas, Señor. Que te adoremos, Señor, con todo el espíritu, Señor, y en toda la verdad, Señor. En la verdad de tu palabra, Señor, en la verdad de nuestros actos, en la verdad de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, Señor. Queremos adorarte, Señor. Ayúdanos a ser esos adoradores. Si hay algo, Señor, en nosotros que aún, Señor, deba ser desechado, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser puros en ti, Señor. Llénanos con tu espíritu, llénanos con tu poder. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, de un pecador salvo.
te quiero pedir, hermano, que tomes nuevamente tu Biblia y me acompañes al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 13 al 16. Éxodo 14, versos del 13 al 16. Dice su palabra: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El Señor nos dice en esta palabra que dejemos a un lado el temor que tenemos. El temor muchas veces nos confunde y no nos deja ver que el Señor tiene la salvación, tiene la respuesta, tiene la sanidad, tiene lo que necesitamos, pero nos ciega. Entonces el Señor le dice a Moisés: ¿Por qué clamas? Ve adelante y camina, y yo voy a hacer lo sobrenatural. Entonces el Señor nos dice ahorita: camina, sigue. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él va a hacer lo imposible. Él va a abrir ese camino para que nosotros pasemos en seco. Yo no sé cuál sea la situación que estés pasando. Esta lejanía de todo nos tiene a veces confundidos, nos tiene a veces con temor. Y el Señor te dice que dejes ese temor y que camines, que seas firme en tu fe. Esa es la clave. Tenemos que no abandonar nuestra fe. Tenemos que buscar al Señor y Él nos va a abrir el camino. Esta es la palabra que el Señor nos da en esta tarde. Amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él
Sabemos, Señor, que a veces hay dificultades y todo, Señor, se oscurece. Y en esa necesidad y en esa dificultad, a veces, Señor, no sabemos qué hacer. Te pedimos que tú dirijas nuestra vida, que tú abras ese camino, Señor. Que abras ese camino para nuestra respuesta, que abras ese camino para nuestra sanidad, que abras ese camino para tu iglesia, Señor, para que podamos darte a conocer, Señor, a aquellos que más necesitan, Señor, en este momento de ti. Ese es nuestro clamor hacia ti. Ayúdanos, Señor. El Señor siempre abre camino donde menos lo esperamos. Él es Dios para hacer lo que Él quiera hacer. Oremos. Señor, te doy muchas gracias una vez más por tu presencia en nuestro corazón, por la palabra que has ministrado a nuestra vida a través de la alabanza y la adoración. Señor, ahora queremos pedirte que tu palabra también edifique nuestra vida y que nuestros corazones sean redarguidos y sean llenos de tu presencia. Y que si hay alguien, Señor, perdido, confundido, extraviado, Señor, hoy le des rumbo a través de tu palabra. Señor, que si hay alguien totalmente destrozado, desalentado, desanimado, caído, hoy le des, Señor, fuerza a través de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo haga en cada uno de nosotros lo que quieras tú hacer, Señor. Destapa nuestros oídos, Espíritu Santo, aclara nuestra mente y sensibiliza nuestro corazón para que oigamos, entendamos y aceptemos tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Te lo pido con todo mi corazón, en tu nombre, Jesucristo, he orado. Amén. Hoy voy a hablar acerca de lo inesperado. Diga conmigo ahí en casa, lo inesperado. Voltee con el que tiene al lado y dígale lo inesperado. Lo inesperado es lo que no esperas que suceda. Cuando hay alguna situación, alguna circunstancia, por ejemplo, ha habido milagros en el mundo del deporte. Cuando en una final de la Champions League iban 4-0 perdiendo, aquel Liverpool, no sé si usted se acuerda, algunos años, salieron al segundo tiempo, empataron el marcador. Sucedió lo inesperado. Lo inesperado es lo que no esperamos que suceda. Pero hoy lo voy a manejar desde la perspectiva de cuando llegamos a un límite, es decir, las posibilidades de que mejoren las cosas ya se agotaron y no hay más a qué acudir. Cuando ya no hay posibilidades, cuando ya no hay camino, cuando ya no hay senda, ya intenté una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, llegó al límite, ya no hay más que hacer. Es ahí cuando debemos recordar que Dios es experto en obrar lo inesperado. Una vez más, Dios es experto en obrar lo inesperado. Es más, me atrevería a decir que a Dios le gusta obrar lo inesperado. En la Biblia podríamos encontrar muchos ejemplos de cómo Dios hizo lo inesperado. Desde el ejemplo de Noé, del diluvio, desde el ejemplo que tenemos nosotros en las escrituras de Abraham, como un viejito de 100 años tuvo el hijo de la promesa. Ya no era esperado, parecía que la promesa se había agotado, pero Dios es experto en hacer lo inesperado. O cuando el pueblo de Israel, que ahorita recordábamos, estaba perseguido por los egipcios y no había camino, parecía que iban a tener que enfrentar una guerra en unas desventajas terribles. Dios abrió camino, hizo lo inesperado, abrió el mar en dos. Y podríamos hablar de cientos de ejemplos de cómo a Dios le encanta y es experto en obrar lo inesperado. Pero hoy quiero hablar y quiero tomar la vida de Jesús, porque la vida de Jesús está llena de lo inesperado. Otra vez, hoy quiero tomar el ejemplo de la vida de Jesús, porque la vida de Jesús está llena de lo inesperado. Ahí vemos en su propio concepción, nacimiento, vida, milagros, cómo tantas veces Jesús obró lo inesperado. Y mire, quiero comenzar en el Evangelio de Lucas. Si usted me acompaña allí, voy a manejar algunos pasajes del Evangelio de Lucas en el capítulo número 1.
porque desde la mismísima concepción de cuando iba a nacer Jesús, la concepción en el vientre de su madre María fue inesperada. El ángel Gabriel se le presentó a María y le dijo: el Padre te ha escogido para que en tu vientre lleves al Hijo de Dios. Y esta mujer, que se imaginaba todo menos lo inesperado, le pregunta al ángel. En el versículo número 34 del capítulo 1 dice: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Quizá María esperaba que le dijera: no, bueno, espérate que te cases con José y ustedes van a concebir. Pero no fue así. Sucedió lo inesperado. La vida de Jesús está llena de lo inesperado desde su concepción. El ángel le dijo: no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde la concepción de Jesús sucedió lo inesperado. ¿Cómo es posible que una mujer que nunca ha estado con un hombre, una mujer virgen, vaya a poder concebir? Claro, porque Dios es experto de obrar lo inesperado. La vida de Cristo está llena de lo inesperado desde su concepción. María quedó patidifusa, sorprendida, y dijo: bueno, no entiendo mucho cómo, pero he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu dicho. El nacimiento de Jesús, también la historia que nos relata el Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo número 2, en los versos del 1 al 7, una historia tan conocida como tenían que ir a ser empadronados a la ciudad de Belén, y cuando llegaron a Belén los hostales, los hoteles estaban completamente saturados y llenos, y no encontraron lugar, y sucedió lo inesperado. No sé si te has puesto en el lugar de José o en el lugar de María, sabiendo que ella está embarazada del Hijo de Dios. El Espíritu Santo la ha hecho concebir inesperadamente. No sé ellos qué se imaginaban. Probablemente que llegarían a Belén, llegarían al hotel de 5 estrellas y les dirían: José y María, oh sí, está reservada la suite presidencial para usted, porque estaba a punto de nacer el Hijo de Dios. Pero la vida de Jesús está llena de lo inesperado, y lo que nadie esperaría es que no encontraban lugar, una puerta y otra puerta y otra puerta. Y de ahí viene lo de las posadas que nosotros celebramos: en el nombre del cielo os pido posada y no hay lugar, etcétera, lo que se practica por las Navidades. Pero sucedió lo inesperado. No había un hotel de 5 estrellas, no había un cuarto digno del nacimiento del Hijo de Dios. Y entonces lo que se les ofrece es una cueva al exterior en donde viven los animales, para que ahí al menos esta mujer embarazada tenga a su hijo. La vida de Jesús está llena de lo inesperado. ¿Alguien esperaría, pregunto, que el Hijo de Dios, el Mesías, nacería en estas circunstancias? José y María se voltearon a ver y dijeron: pues no hay de otra, denos, ¿dónde es? Y ahí dice el versículo 7 que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, o sea, donde beben los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. La concepción de Jesús fue inesperada, en una forma inesperada. El nacimiento de Jesús sucedió en condiciones inesperadas, entre el animalero, María dando a luz, naciendo el Hijo de Dios. La vida de Jesús está llena de lo inesperado. Ahí mismo en el capítulo 2, si usted le da vuelta a la página, en los versículos del 41 al 52 se nos relata aquella historia cuando José y María y Jesús fueron a celebrar a Jerusalén las fiestas judías de la Pascua, etcétera. Y cuando iban de regreso, a José y a María pensaron que Jesús venía con los tíos o con los familiares o con los amigos. Y cuando iban en el camino comenzaron a preguntar: oigan, ¿y Jesús? Pues no está, no, conmigo no viene, no, a mi carro no se subió. Y entonces se empiezan a poner nerviosos, habían perdido al Hijo de Dios. Regresan a Jerusalén, comienzan a buscarlo, y usted sabe dónde lo encuentran. Lo encuentran sentado en el templo con los maestros de la ley, no enseñándoles. Nadie cree que el niño Jesús estaba enseñándoles la ley, estaba aprendiendo, y se asombraban del entendimiento que el niño tenía. Pero lo que quiero decir es esto: vea la actitud de María y José cuando encontraron a Jesús. O sea, lo pensaban encontrar en cualquier lado menos en el templo. Pensaban que Jesús iba a regresar con ellos, pero no esperaban que se quedara a dialogar más, a aprender más. Vea lo que dice el versículo 48: cuando lo vieron, se sorprendieron. Cuando sucede lo inesperado,
siempre hay sorpresa. Y le dijo a su madre: hijo, voy a hacerlo así, hijo, como la voz de mamá, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Yo creo que era colombiana, ¿verdad? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús les respondió lo que ellos no esperaban escuchar. Quizá ellos esperaban que Jesús les dijera: ay, perdón, se me fue el tiempo, no sabía que ya nos habíamos ido y yo estaba aquí. No, Jesús volteó y les dice estas palabras: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Alguien se imagina que un niño, apenas un niño que está llegando a la adolescencia, esté tan interesado que se olvida de que hay que hacer un viaje y que sus padres se han ido? La vida de Jesús está llena de lo inesperado, porque Dios es experto en hacer lo inesperado. Su concepción fue inesperada, su nacimiento sucedió en un lugar inesperado. Ahora se ha perdido de sus padres y lo encuentran pues en un lugar donde no esperaban, quizá después de haberlo buscado por la ciudad, en el lugar donde se habían quedado, con la gente que habían convivido. Llegaron al templo y recibieron de Jesús una respuesta poco usual de apenas un niño: en las cosas de mi Padre me es necesario estar. La vida de Jesús nos demuestra que Dios es experto en obrar lo inesperado. ¿Se acuerda cuántos milagros Jesús hizo que no se esperaban? Yo recuerdo al menos algunos cuantos. Pero hay uno en lo particular, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, más adelante en el capítulo número 8, con el endemoniado gadareno. Cuando Jesús llega a aquel lugar, está este hombre que tiene una legión de demonios. Usted conoce la historia, se revuelca, el pueblo le tiene miedo, no saben qué hacer con él, lo han atado varias veces, pero los demonios rompen las cadenas. Cuando Jesús llega, el endemoniado se enfrenta con Jesús, y eso no es lo que sorprende. Lo inesperado de esta historia no es que Jesús liberara al endemoniado. Creo que lo inesperado de esta historia es que Jesús les permitiera a los demonios irse a los cerditos, a los cochinitos rosas que andaban ahí. Porque la vida de Jesús está llena de el obrar de Dios inesperado. Cuando se confronta Jesús con aquella legión de demonios, los demonios le ruegan, versículo 31, que no los mandara al abismo. Había un hato ahí de muchos cerdos, dice el verso 32, que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Lo sorprendente y lo inesperado es lo que dice a continuación: y les dio permiso. Usted y yo pensaríamos: pobres cerditos, pobres cochinitos. Y usted ha pensado esto, y si no, dígame, usted reconozca, ha dicho: pobre del dueño de esos cerdos. Pero es que Dios es experto en obrar lo inesperado. Nunca obra Dios lo inesperado para maltratar nuestra vida o para dañar nuestra fe. Él siempre tiene propósitos en todo lo que hace. Muchas veces no es la forma en la que tú crees que Dios debe obrar. Muchas veces, a veces hasta es curioso para nuestra perspectiva la forma en la que Dios obra. Pero de que Dios obra, obra. A veces no es lo que esperas, a veces no es la forma en la que tú lo harías, pero la mejor forma que Dios tiene de obrar es su forma. Cuando Jesús les dio el permiso a estos demonios que se fueran a los cochinitos, verso 33, los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y usted y yo pensamos: ¿cómo? O sea, ¿por qué lo hizo así? Bueno, usted conoce el contexto de esa historia. Llegó la gente del pueblo, vio al endemoniado ya vuelto en sí. Se corrió el chisme porque dijeron: hombre, si nos hizo ya perder una manadita de cochinitos, mejor que se vaya. Usted sabe, y esto representa una enseñanza de cómo en ocasiones el Señor quiere acomodar nuestras vidas, y no solamente es a nuestra forma, sino es a la forma de Él. Él sabe lo que está haciendo. La vida de Jesús está llena de lo inesperado, porque Dios es experto en obrar lo inesperado, y lo tenía que demostrar en la vida de su Hijo unigénito. Su concepción fue inesperada, en la forma inesperada. Su nacimiento fue en un lugar inesperado. Cuando se perdió, estaba en el lugar inesperado y contestó lo inesperado, humanamente hablando. Cuando se encontró con este endemoniado y los demonios le pidieron, Jesús reaccionó de una forma inesperada para nosotros. Pero es que el Señor
no tiene que explicarnos, no tiene que exponernos las cosas del por qué las hace. Dios simplemente obra lo que es mejor. Y ahí entra nuestra fe. Aunque Dios no obre lo que nosotros quisiéramos que obre, aunque Dios no haga lo que nosotros quisiéramos que haga, siempre el obrar de Dios cumplirá propósitos perfectos para tu vida y para mi vida. Jesús, la vida de Jesús, los milagros de Jesús están llenos de lo inesperado. ¿Se acuerda cuando Jesús sanó a aquella muchachita que había muerto, la hija de Jairo? Cuando llegó a la casa de Jairo, decían, ya murió, y Jesús dijo, no, está dormida, y hasta se burlaron de él, y sucedió lo inesperado. Jesús llegó y le dijo, Talita Cumi, levántate. Y entonces aquella niña resucitó. Claro, porque Él es el dueño de la vida, Él es Dios, y Él puede hacer lo que Él quiera. Uno de los pasajes más sorprendentes del Evangelio está en Juan capítulo número 11. Uno de los milagros más portentosos que Jesús hizo fue la resurrección de su amigo Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Omito toda la primera parte de la historia porque creo que usted la conoce. Resumo simplemente: Lázaro había enfermado. Jesús se tardó a propósito hasta que murió. Le dijo Jesús a sus discípulos, vayamos a la casa de Lázaro porque ya duerme. Dijeron, pues si ya duerme, ¿ya para qué? No, pues vamos para allá. Y cuando llegó Jesús, Lázaro tenía 4 días de muerto. Salió su hermana, la primera mujer que aparece aquí es Marta, y le reclama a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí. Y luego sale la otra hermana María y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús declara unas palabras maravillosas: si tú crees, verás la gloria de Dios, porque Dios es capaz de hacer lo inesperado. Lo que nadie puede hacer, Dios lo puede hacer. Jesús tiene el poder para hacer todas las cosas. Y el relato es maravilloso. Jesús pregunta, ¿dónde lo enterraron? Y entonces lo llevan a la tumba y da una orden inesperada. Creían que Jesús iba a ir ahí a poner flores a la tumba, o que iba a ir ahí a consolar y a dar un mensaje del entierro, como sea. Pero no, Jesús hace una petición inesperada para todos. Dice, quiten la piedra. Y entonces una de las hermanas prudentes, porque regularmente la falta de fe o el no entender la obra de Dios nos lleva a disque ser prudentes, con sugerencias prudentes, le dice, Señor, ¿para qué quitan la piedra si apesta ya el cuerpo? Hace 4 días que murió. Y entonces Jesús hace lo inesperado. Versículos 38 en adelante de Juan capítulo 11 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, apesta ya, porque es de 4 días el difunto. Jesús le dijo, no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, él ya se había puesto de acuerdo con papá. De hecho, papá, ¿cómo ves? Lo resucitamos. Y papá dijo, sí, vamos a resucitarlo. Se había puesto y le dijo, Señor, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado y que eres experto, lo voy a poner ahí, en hacer lo inesperado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y gritó, Lázaro, ven fuera. Y sucedió lo inesperado. Quizá algunas de las multitudes dijeron, este enloqueció, está muy triste, no ha asimilado, como a veces en los funerales, cuando ven a la gente tranquila y dicen, no le ha caído el 20, todavía no. Quizá algunos comentaron esto de Jesús, como que Lázaro ven fuera. Algunos quizás se rieron, otros se asustaron, dijeron, lo perdimos. Pero la sorpresa es esta: Dios es capaz de obrar lo inesperado porque Él es Dios. Por imposible que parezca para ti y para mí, Él puede hacer todas las cosas. Y Jesús le grita al difunto de 4 días y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, esto es maravilloso, verso 44, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Lo habían ya puesto los ungüentos para enterrarlo, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, o les dijo a la gente, desatadle y dejadle ir. La resurrección de Lázaro era un milagro que nadie esperaba. Para ti y para mí quizás es una historia que hemos oído recurrentemente en los templos cristianos o desde que somos niños, y como no sabemos el desenlace, pues estamos esperando ya cuando Jesús lo resucita.
Pero poder imaginar el momento, un muerto de 4 días, se podía esperar todo, menos que resucitara. Pero la vida de Jesús está llena, el ministerio de Jesús en la tierra está lleno de un obrar de lo inesperado, porque Él puede hacer lo que quiere hacer, tiene el poder para hacer todas las cosas. Bueno, tan llena está la vida de Jesús de lo inesperado, desde su concepción, su nacimiento, su niñez, sus milagros, que hasta su muerte era totalmente inesperada para el pueblo judío. ¿Cómo es posible que el Mesías fuera a ir a morir como un maldito a una cruz? Si lo pienso bien, inclusive los discípulos que lo habían escuchado repetidas veces, cuando Jesús lo mencionaba, como que no se esperaban y decían, esto no, a lo mejor no le entendemos a qué se refiere. Mateo capítulo número 16. Dice que Jesús, después de haberles preguntado ¿quién creen que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esa declaración tan poderosa que el apóstol Pedro hizo, los versículos 21 en adelante dicen que Jesús les comenzó a decir y a declarar a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y ahí padecer de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, y que tenía que morir, pero resucitaría al tercer día. Ahora, vea cómo esto era algo incomprensible, algo inesperado para los discípulos. Señor, pero ¿cómo? Si nosotros estamos esperando que tú seas el Mesías y que reines y establezcas tu reino. Sí, pero el reino que Jesús venía a establecer era un reino muy diferente al que ellos esperaban. Porque la vida de Jesús, aún su muerte en la cruz, podemos decir que fue un acto totalmente inesperado para la humanidad, para sus propios amigos. Tan es así que cuando Jesús les dijo es necesario que yo muera, Pedro lo llamó aparte. Se creyó mucho el que había declarado una gran verdad. Lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que esto no te pase, que no te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús sabía lo que venía, Él sabía qué venía a hacer por la humanidad, y Él venía a entregar su vida en rescate por ti y por mí. Pero eso era algo inesperado para la gente, para el mundo, para sus propios discípulos. ¿Cómo es que Jesús tenía que acabar en una cruz? El capítulo inmediatamente posterior a este acontecimiento es cuando Jesús se lleva a sus 3 amigos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Se transfigura en el monte, ¿se acuerda? Aparecen Moisés y Elías, y Pedro dice, aquí quedémonos. Y Jesús dice, ningún quedémonos, ya vamos abajo, porque abajo está el desorden. Y cuando llegan abajo está ya el desorden, los discípulos reprendiendo un demonio y no pueden. Usted conoce el relato. Pero después de este episodio, cuando Jesús libera a este muchacho lunático, Jesús les comienza otra vez a hablar de su muerte. Versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y vea cuál fue la reacción de ellos. ¿Qué dijeron? Sí, qué bueno. Mire que podían centrarse en al tercer día resucitará, pero no, muerte, muerte. Jesús tenía que morir. Escúcheme bien, Jesús tenía que morir para pagar el precio de tu salvación y de mi salvación. Él tenía que cargar con tu pecado y mi pecado para que seamos perdonados, redimidos, restaurados y salvos para la eternidad. Pero esto era algo incomprensible, inesperado hasta para sus propios discípulos. Se entristecieron, dice el versículo 23, y no solamente un poquito, se entristecieron en gran manera. Lo que quiero decirte a través de la vida de Jesús es que la misma vida de Jesús sucedió y está llena de cosas inesperadas. La forma en la que fue concebido, el lugar en el que nació, en su niñez, la forma en la que se comportaba, los milagros que hizo que fueron inesperados. Lázaro sal fuera después de 4 días y la gente se quedó patidifusa, y eso lo hizo famoso. Pero también era inesperado que los discípulos oyeran que él tenía que padecer, que tenía que morir, pero iba a resucitar al tercer día. Era tan inesperada la muerte de Jesucristo que los mismos discípulos, cuando Jesús entró en Jerusalén 3 capítulos después, en Mateo capítulo 21, iban los discípulos
pero anchos de orgullo, diciendo: sana, este es. Ya se iban repartiendo las secretarías del reino eterno, la de turismo, la de finanzas, una y otra. No, yo pedí esa primero. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que algunos cuantos días después sucedió lo inesperado. Jesús fue entregado, fue sentenciado, fue clavado en una cruz, y tan no lo esperaban que cuando a Jesús lo arrestaron, todos sus discípulos salieron huyendo, y el que no era para negarlo más adelante 3 veces, que fue Pedro, y después se fue a llorar amargamente. Pero esto es maravilloso: no solamente la muerte de Cristo fue inesperada, sino su resurrección también es un acto inesperado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es experto en obrar lo que no esperas que suceda. Cuando se acaban las posibilidades, ya has agotado los caminos y dices: ya intenté esto y esto y esto y esto y esto y esto, todavía puedes esperar en que Dios obre lo inesperado en tu vida. Por eso es que te digo que si hoy estás en una situación que ya no tiene posibilidades, parece que se te han agotado, el muerto apesta de 4 días, o la niña ha muerto, o parece que ya no hay nada que hacer, la cruz ha terminado con la vida de Jesús. Jesús nos demuestra que Él vino para demostrarnos que Él puede hacer lo inesperado. Cuando se acaban nuestras posibilidades de mejorar una situación, todavía falta el obrar del Señor. Así que hoy quiero decirte que si tú estás pasando por una situación en la que ya se te acabaron las posibilidades, todavía puedes confiar y esperar, porque todavía Dios puede obrar lo inesperado. Dios todavía puede obrar lo inesperado. Lo inesperado. Ahora entiéndame esto, y con esto quiero terminar. Lo inesperado para arriba o para abajo. Que luego decimos: sí, lo inesperado, milagros. Sí, milagros o pesebre, va. Lo inesperado es que no había lugar para ellos en el mesón, y pensaríamos, ¿verdad?, si nos quedamos con para arriba, pero se le abrió la casa más rica de todo Belén, y ahí María alumbró al Hijo de Dios. No sucedió eso, fue para abajo. O sea, el hotel era lo menos, bueno, fue para abajo, pero sucedió lo inesperado. Y Dios siempre cumple propósitos cuando Él obra lo inesperado. Aún si es para abajo, Él venía a demostrarnos de lo que Él es capaz de hacer por amor a ti, por amor a mí. Nacer entre animales siendo el Hijo de Dios, todo lo ha hecho porque nos ama. Así que cuando se te acaban las posibilidades, puedes esperar en Dios, porque Él todavía puede obrar lo inesperado para arriba, resucitar un muerto de días, o para abajo, el pesebre o la cruz. Pero todo lo que Dios puede hacer, ambas cosas, lo glorioso o lo desastroso, Dios cumplirá propósitos perfectos en tu vida, porque cuando se te acaban las posibilidades, es tiempo entonces de dejar que Dios obre lo inesperado. Así que si tú estás pasando por una situación en donde se te han acabado las posibilidades, parece que ya no hay nada más que hacer, todo ha terminado, lo único que resta es la resignación, hoy todavía puedes orar, cerrar tus ojos y declarar que el Señor puede obrar lo inesperado en tu vida. Y hoy quiero declararlo, sea lo glorioso o lo desastroso, pero Dios cumplirá siempre propósitos perfectos en ti y en mí, y lo que Él obrará, eso inesperado que sucederá en tu vida, será para tu bendición. Es por eso que hoy quiero recordarte que tenemos un Dios que puede hacer todas las cosas, y aún lo que no esperas que haga, Dios lo puede hacer. ¿Cómo es posible? ¿Por dónde íbamos a huir? Me imagino a Moisés testificando el evento del Mar Rojo. ¿Por dónde íbamos a huir? Pues algunos ya nos estábamos organizando para enfrentar al enemigo, otros creían que íbamos a huir por la montaña, otros creían que íbamos a correr por el desierto, pero menos nos imaginamos que íbamos a irnos por el mar y que no nos íbamos a ir nadando. Y justamente eso es lo que sucedió, porque Dios es un Dios que le encanta obrar lo inesperado. ¿Necesitas que Dios obre en tu vida en este día? ¿Hay algo que te ha ido acorralando y ya no hay posibilidades, ya agotaste una y otra cosa? Todavía puedes acercarte a Dios. Él es especialista en obrar lo inesperado. Cierra tus ojos, vamos a orar.
Y quiero orar por ti. Si tú deseas que Dios obre en tu vida porque tú estás pasando este momento de situaciones en donde se te han agotado las posibilidades, levanta tu mano y comienza a pedirle al Señor que Él haga lo que quiera hacer en medio de esa situación. Probablemente lo que Dios quiera es enfrentarte con tus temores, enfrentarte con tu confianza y con tu fe y llevarte al límite para que entonces dobles tus rodillas, creas en Dios, le dejes la situación y comiences a ver lo que Él es capaz de hacer cuando le ponemos nuestras vidas en sus manos. Es por eso que hoy te animo a que abras tus labios y comiences a orar y te entregues al Señor y le digas: Señor, quizá tiene 4 días de muerte esta situación, parece que ya no hay nada que hacer, pero yo creo que tú puedes hacer lo inesperado. Señor, se me han agotado las posibilidades, pero yo creo que tú puedes hacer lo que ni siquiera me imagino que puedes hacer. Tú puedes abrir caminos donde no hay. Tú puedes sanar enfermedades incurables. Tú puedes hacer cualquier cosa porque tú eres Dios y eres experto en obrar aún lo que no esperamos que hagas. Y eso que haces tiene propósitos perfectos para nosotros, Señor. Ayúdanos a creerlo, a tomarlo, a vivirlo y a ver en el ejemplo de la vida de Jesús cómo tú eres un Dios que obras lo que muchas veces no esperamos que suceda. Tú eres capaz de hacer que suceda porque tú eres Dios. Quiero pedirte por cada corazón que ha llegado al límite en su espera, en su paciencia, en su fe. Y te pido, Señor, que ahí, Espíritu Santo, llegues hasta su corazón y siembres esta palabra como una semilla que rinda fruto, Señor. Un fruto de confianza, un fruto de fe, un fruto, Señor, de que podamos esperar aún lo que no imaginamos, porque tú eres Dios y eres capaz de hacerlo. Si fuera para más, Señor, gracias. Si fuera para menos, Señor, gracias. Pero en todo, cumple tus propósitos en nosotros. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Depositamos en ti nuestra confianza. Y aún eso que no imaginamos que tú vas a hacer, ayúdanos a recibirlo con la confianza y la certidumbre de que tú nunca te equivocas y lo que haces, lo haces para nuestra bendición. Porque a los que te amamos, todas las cosas que tú obras, las obras para nuestro provecho. En tu nombre precioso, con esta declaración de fe terminamos y te decimos gracias, Dios, porque estamos seguros que tú estás a punto de obrar lo que no espero que hagas, y eso será lo mejor para mí, porque he orado en tu nombre, Jesucristo. Y usted puede decir en casa: amén. Llénese de fe. Si su situación lo ha llevado a agotar las posibilidades, espere. Dios todavía puede obrar lo que usted ni espera que Dios haga. Él es Dios. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios obre allí. Que el Señor te bendiga.